A ver, por ahí. No sé si ahí me escuchan mejor. A ratitos, ingeniero, sí, ya le aviso cuando se le vaya el audio. Ya. A ver, entonces decíamos que otro dispositivo periférico del sistema que es importante que nosotros debamos conocer es el controlador de interrupciones. Entonces, el controlador de interrupciones, sí. ¿Para qué nos sirve o cuándo interviene el controlador de interrupciones? Entonces, vamos a ver un poco acerca del controlador de interrupciones. Dice, existen numerosos eventos que pueden interrumpir el flujo normal de la ejecución del programa. Los eventos externos son creados por los dispositivos de entrada y salida que operan bajo programas de utilidad específica. Esos programas están configurados de tal manera que un dispositivo de entrada y salida puede entregar o requerir datos de la CPU. Esa es, esa es una, esa es una causa, ¿no? Cuando hay eventos externos que son creados por dispositivos de entrada y salida. También hay eventos internos dentro del CPU que resultan de ocurrencias encontradas al ejecutar programas de usuario, tales como condiciones de división por cero o desbordamiento, que crean excepciones. Entonces, los eventos externos que son creados por los dispositivos de entrada y salida y los eventos internos dentro del CPU y que se pueden dar, por ejemplo, para una división por cero, ¿sí? Que nos dará infinito, o un desbordamiento, un overflow, ¿no? Que crean excepciones. Todos estos eventos externos relacionados con el hardware y el software son administrados por el controlador de interrupciones. Entonces, el controlador de interrupciones, como su nombre lo indica, va a controlar las interrupciones que sean generadas tanto por el hardware como por el software, ¿sí? Y que van a interrumpir eh, el proceso normal que se dé en la transferencia de datos o en las, sí, en la transferencia de datos, ¿no? O en el procesamiento de datos. Hay cuatro tipos de interrupciones según la prioridad, según su prioridad. La interrupción para el reestablecimiento de la CPU, ¿sí? Tiene prioridad sobre todas las demás interrupciones. Entonces, la interrupción con mayor prioridad o la más alta o la principal que se va a ejecutar, ¿sí? Que va a tener la mayor jerarquía es el restablecimiento de la CPU. Entonces, la interrupción para el restablecimiento de la CPU tiene prioridad sobre todas las demás interrupciones porque cuando se produce el restablecimiento, los datos de cada registro de la CPU deben conservarse en una memoria especial para ser restaurada más adelante. Entonces, cuando ocurre este tipo de interrupciones, ¿por qué tiene o por qué este tipo de interrupción de restablecimiento de la CPU tiene mayor prioridad? Porque dice que los datos de cada uno de los registros que contienen la CPU deben conservarse en una memoria especial para que después puedan volver a ser tomados y no se pierdan, ¿no? Entonces, ese restablecimiento de la CPU es la interrupción que tiene mayor prioridad sobre el resto de interrupciones. Después, la que tiene segunda prioridad o la que va después de la restablecimiento del CPU, dice, las interrupciones internas tienen la segunda prioridad después del restablecimiento del CPU. Estas interrupciones generalmente se originan de errores encontrados en programas de usuario o pueden resultar de puntos de interrupción instalados en un programa de usuario. Entonces, estas interrupciones internas tienen el segundo rango, la segunda prioridad después del restablecimiento del CPU o de la CPU. ¿Cuándo se dan estas interrupciones? Generalmente se originan de errores encontrados en programas de usuario, que es muy común. Cuando se están programando y ponen algún error, un bucle infinito, ahí se cuelga, ¿no? O pueden resultar de puntos de interrupción que nosotros mismos hayamos puesto en nuestros programas. Entonces, que hay algunos puntos de interrupción instalados en un programa de usuario, también forman parte de estas interrupciones internas. Entonces, la mayor prioridad la tiene de interrupciones, lo tiene el restablecimiento de la CPU y el segundo lo tiene las interrupciones internas.
No sé si me confirman qué tal está el audio, si está mejor o está peor. ¿Sigue cortando o no se sigue cortando? Ya está mejor un poco, ingeniero. Sí está, o sea, ya no se corta ya ahorita. Ya no se Creo que. corta. Ya, chévere. Ya. El siguiente nivel de interrupciones dentro de nuestra computadora son las interrupciones de software, ¿sí? Las cuales ocupan el tercer lugar en la lista de prioridades. Recuerden que habíamos señalado que existen cuatro tipos de interrupciones. Entonces, la primera es el restablecimiento de la CPU. La segunda, las interrupciones internas. La tercera serían entonces, en este caso, las interrupciones de software que ocupan el tercer lugar en la lista de prioridades. Estas interrupciones son en realidad llamadas de subrutinas vectorizadas que provienen de rutinas de emulación de software. La división en punto flotante, por ejemplo, produce un ejemplo de ello. Entonces, estas interrupciones de software son llamadas a subrutinas vectorizadas o como está ahí el ejemplo, por ejemplo, una división de punto flotante. Cuando ustedes hacían las divisiones de números binarios, la división de punto flotante era una de las más difíciles, ¿no? Y más complicadas. Entonces, este tipo de interrupciones de software son las que van a ocupar el tercer lugar en las prioridades. Y finalmente, las que ocupan el último lugar en la lista de prioridades de interrupciones son las interrupciones de hardware. Entonces dice, las interrupciones de hardware se colocan en último lugar en la lista de prioridades. Aunque la priorización de las interrupciones de hardware es completamente programable por el usuario, y el sistema operativo también puede administrar la lista de prioridades de hardware y comunicarse con un dispositivo específico a través de los controladores de los dispositivos. Entonces, ¿cuándo se da una interrupción por hardware, por ejemplo? Por ejemplo, como lo bien lo dice aquí, el sistema operativo también puede administrar esta lista de prioridades de hardware. Por ejemplo, cuando está muy caliente el CPU o nuestra computadora está muy caliente, no está tapado nuestro disipador, en el caso de las memorias, perdón, de las computadoras de- o las laptops, ¿sí? O las portátiles, cuando ustedes las ponen sobre su mesa y no tiene ventilación, hay muchas computadoras que se calientan demasiado y se apagan, ¿no? Entonces, ahí existe una interrupción de hardware, porque el hardware está programado para que a cierta temperatura automáticamente se apague o se reinicie para que pueda enfriarse ya sea este dispositivo y no provoque un daño dentro de la computadora. Entonces, este tipo de interrupciones también puede ser controlada por el sistema operativo, porque el sistema operativo también puede obtener esas señales para poder realizar este tipo de interrupciones a través de hardware, ¿sí? Entonces, han existido cuatro tipos de interrupciones. Las interrupciones que tienen mayor prioridad son aquellas interrupciones, ¿sí? eh, eh, que empiezan con el restablecimiento de la CPU, que tiene la mayor prioridad de todas. ¿Por qué tiene la mayor prioridad de todas? Pues porque todos aquellos registros que están dentro del CPU deben ser guardados para poder ser restablecidos en la siguiente ejecución del CPU, ¿no? Las siguientes son las interrupciones internas. La tercera prioridad la tienen las interrupciones de software y la última prioridad o la cuarta prioridad la tienen las interrupciones de hardware. Bien, entonces en este capítulo nosotros vamos a examinar la secuencia de eventos que tienen lugar para manejar una interrupción de hardware y diseñaremos una interfaz de controlador de interrupciones simple que sirva hasta 256 dispositivos de entrada y salida externa. Bien, entonces el proceso de interrupción comienza cuando uno o más dispositivos de entrada y salida envían solicitudes de interrupción a la interfaz de interrupción. Vamos a ver la figura 7.9. Aquí tengo la interfaz de interrupción. Entonces aquí tengo los dispositivos de entrada. ¿Sí? Entonces el proceso de interrupción, ¿cuándo comienza? Cuando uno o más dispositivos de entrada y salida. Lo que vamos a ver en este momento van a ser interrupciones de hardware, ¿no? O cómo manejar interrupciones de hardware.
¿sí? De las cuatro vamos a ver cómo manejar interrupciones de hardware, las cuatro tipos de interrupciones. Entonces, el proceso de interrupción comienza cuando uno o más dispositivos de entrada y salida envían solicitudes de interrupción a la interfaz de interrupción. ¿Sí? En esta figura que estamos viendo aquí, la interfaz de interrupción está diseñada para manejar hasta 256 entradas de interrupción, desde int r 0 hasta int r 255. Controlador de interrupciones es una máquina de estados programable que prioriza todas las interrupciones pendientes, selecciona el dispositivo de mayor prioridad de acuerdo con una lista de prioridades y se comunica con la CPU utilizando la salida int-r, como muestra en la figura 7.9. Entonces, ¿qué es el controlador de interrupciones? Aquí en este caso es una máquina de estados programable, ¿no? Una máquina de estados. Esto va a ser una máquina de estados, ¿sí? Que va a priorizar todas las interrupciones pendientes, seleccionando un dispositivo de mayor prioridad de acuerdo a la lista de prioridades. Entonces aquí, en esta máquina de estados, vamos a tener un listado eh, de dispositivos, ¿sí? Y se va a seleccionar el de mayor prioridad para comunicarse con CPU. Entonces decíamos, el controlador de interrupciones es una máquina de estados programable que prioriza todas las interrupciones pendientes, selecciona un dispositivo de mayor prioridad de acuerdo con una lista de prioridades y se comunica con la CPU utilizando la salida int-r. Entonces, con esta de aquí se comunica esta controlador de interrupciones con el CPU. Cuando el reconocimiento de la CPU recibe la señal INTA, ¿sí? La interfaz de interrupción transmite el ID del dispositivo int-rd. Entonces recibe este devuelve esto y esto envía esto que está aquí. Se envía esto primero, del mayor prioridad, el dispositivo de mayor prioridad, este responde a través de esta señal y este envía este ID que está acá arriba. Entonces, cuando el reconocimiento, la CPU recibe la señal INTA. La interfaz de interrupción transmite el ID del dispositivo. int RID, ¿sí? Causando la interrupción en el bus de 8 bits de ancho. Bien. Entonces, por aquí se envía el dispositivo de mayor prioridad, el CPU lo reconoce y aquí se envía ya la interrupción. Entonces, el ID de interrupción de la figura 7 coincide con el número de interrupciones en la entrada de la interfaz. ¿Sí? 8, entonces son 256, ¿no? Entonces, el ID de interrupciones, de acuerdo a estas interrupciones, aquí se va a enviar un ID. Si es que es la 0, si es que la interrupción 0, aquí se va a enviar a 00000, ¿no? Si es la 1, es la 00001. Si es la 2, la 000010. Y así hasta la 256, que serían 1111. ¿Sí? Bien. Entonces dice, el ID de la interrupción que vimos en la figura anterior coincide con el número de interrupción en la entrada de la interfaz y oscila entre 0 y 255. Cada ID de interrupciones se correlaciona con una dirección específica en la tabla de direcciones de interrupción. ¿Sí? Entonces, déjame ver si es que esta es la figura. Un segundito. Entonces, decíamos que cada ID de interrupción se correlaciona con una dirección específica en la tabla de direcciones de interrupción IAT, que está en esta parte de aquí. ¿Sí? Tabla de direcciones IAT. Bien. Cada dirección almacenada en la IAT señala la dirección inicial de una rutina de servicio de interrupción ICL. Ingeniero, ¿Hola? disculpe que le interrumpa, pero solo se muestra una diapositiva, nos está mostrando Ah, ya, diapositivas. gracias. A ver, estábamos diciendo que eh, cada ID de interrupciones se correlaciona con una dirección específica de la tabla de direcciones. Entonces aquí está la tabla de direcciones.
esta que está aquí. Tabla de interrupción de dirección, ¿no? Entonces, cada una de estas se correlaciona, ¿sí? Con una tabla de direcciones que está aquí. Bien. Ya. Cada dirección almacenada en esa tabla señala la dirección inicial de rutina de servicio ICR particular que reside en la memoria de instrucciones. Por lo tanto, cuando la interfaz de interrupciones genera una int.dr id y accede a una dirección de memoria específica en esa tabla, la tabla IAT, el contenido de esa dirección se carga inmediatamente en el contador del programa. Entonces, automáticamente aquí, esta coincide con esta dirección y esta se carga aquí en el contador del programa. Este es PC, es Program Counter, ¿no? Contador del programa. Esto hace que la CPU haga una pausa en la ejecución del programa de usuario normal y se salte a la dirección de ICR de inicio en la memoria de instrucciones para ejecutar las instrucciones ICR correspondientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando una vez que ha sido reconocida esta dirección, es enviada a esta tabla de dirección de interrupciones, este se envía al contador del programa. Entonces, el contador del programa justamente es un contador que me va diciendo o está apuntando a la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Por tal motivo, el CPU cuando está ejecutando una instrucción, cuando va a ver ya ahora cuál es la siguiente instrucción que debe ejecutar, que está aquí en el PC, que es el programa counter, va a ver que ya no va a seguir haciendo el curso normal de la instrucción que estuvo haciendo, sino va a ver que va a apuntar esto ya a esta interrupción que vino desde acá. Entonces se va a saltar y va a ejecutar esa instrucción. Entonces dice, esto hace que la CPU haga una pausa en la ejecución del programa de usuario normal, es decir, lo que estaba ejecutando, y salte a la dirección de ICR de inicio en la memoria de instrucciones para ejecutar las instrucciones de ICR correspondientes. Esto básicamente se traduce en un salto de la intcr 3 del programa de usuario a la intr 1 del ICR en el ejemplo de la 710. Entonces, estaba aquí, ¿no? Ejecutando. Cuando vino esto de aquí, se saltó, ya no hizo la 2, sino hizo la 3. ¿Sí? Hizo la 3 y empieza a seguir ejecutando todo lo que tiene que hacer aquí, hasta que termina la interrupción y otra vez vuelve aquí donde se quedó, en la intr 1. ¿Sí? Es decir, en la instrucción 1, estaba en la instrucción 1, le hubiera tocado ejecutar la instrucción 2, pero como hubo esta interrupción que estaba aquí, porque aquí, esta de aquí pues esto que tenemos aquí es la memoria de instrucciones, es decir, cómo están todas las instrucciones que se deben ejecutar, es una fila, ¿no? Se debe ejecutar la 1, la 2 y así sucesivamente. Entonces, o lo que dice el ejemplo es que estaba el CPU ejecutando esta instrucción. La siguiente instrucción que debía ejecutar era la 2, pero como aquí entró una interrupción por parte de un dispositivo, este ya lo reconoció y este PC Counter, en vez de apuntar a la instrucción 2, apunta a la instrucción 3. Entonces, cuando apunta a la instrucción 3, es una interrupción porque ya no se ejecutó la 2, sino la 3, y se va a terminar de ejecutar todo esto y va a volver a la instrucción 1 donde se quedó y después sí ejecutará la instrucción 2. Entonces dice, esto hace que la CPU haga una pausa en la ejecución del programa de usuario normal y salte a la dirección del ICR de inicio en la memoria de instrucciones para ejecutar las instrucciones de ICR correspondientes. Esto básicamente se traduce en un salto de la instrucción 3 del programa de usuario a la instrucción 1 del ICR en el ejemplo de la figura 7.10. Mientras que en la ICR, una instrucción de retorno red indica el final de la rutina de interrupción del servicio. En este punto el programa regresa a la dirección ARTE a ejecutar el resto del programa de usuario. ¿Sí? Bien, entonces aquí regresa a esta instrucción. Listo. Entonces, esto es cómo se maneja una instrucción, perdón, una interrupción, ¿no? Entonces, para manejar todo este tipo de interrupciones, tanto las interrupciones, sí, la instrucción de restablecimiento de la CPU, las instrucciones de interrupciones internas, las interrupciones de software, las interrupciones de hardware, existe este dispositivo que se llama el controlador de interrupciones. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder nosotros
interrumpir justamente el proceso normal del CPU y ejecutar una interrupción o una instrucción, mejor dicho, que tiene mayor prioridad. En este caso, lo que se está viendo aquí es una interrupción de hardware. Cuando un dispositivo de hardware genera una interrupción, ¿sí? Lo que hace es este procedimiento. Aquí tenemos el listado de interrupciones. Esto va a ser una máquina de estado. Entonces, esta interrupción va a ser enviada, ¿sí? A través de esto, por este puerto INTR. Este CPU o esta tabla de interrupción la va a reconocer, va a devolver y va a decir, sí, está esta interrupción aquí. Entonces, este va a enviar el ID de la interrupción. Se va a reconocer cuál es el ID de la interrupción en esta tabla. En esta tabla después se va a enviar una dirección a través del PC Counter, ¿sí? El controlador o el contador del programa. Este contador del programa se va a aumentar y va a apuntar a la nueva instrucción. Entonces, el CPU, como estaba, estaba ejecutando estas instrucciones que están en la memoria de instrucción, se va a tener que saltar a la nueva instrucción que se le dio. Una vez que se termina esa instrucción, se vuelve a la siguiente instrucción que tenía que ejecutar. ¿Sí? Eso es lo que se hace o lo que hace este tema del controlador de interrupciones. Interrumpir el flujo normal que estaba ejecutando, ¿sí? Nuestra CPU. Bien. Entonces, ya les había dicho que tenemos que hacer lo que tenemos en la página 448, si no recuerdo mal, que era la máquina de estado eh, de acceso directo a memoria. ¿Sí? Ya, y por acá tenemos nosotros, por acá nosotros tenemos la máquina de estado de nuestro controlador de interrupciones en la página 455. Entonces, la máquina de estados, como lo vemos aquí, mientras no existe un cambio aquí en el INT-R, que era cuando iba a generarse una interrupción por parte de un dispositivo de hardware, está en cero, se va a mantener aquí. Pero cuando existe uno, lo que pasa es que se va a enviar esta señal INTA. INTA se va a cambiar. Y después se va a cambiar el INT-DR, que era el ID. INT-RID, que era el ID del dispositivo de hardware. Después se iba a enviar a la dirección. Después se iba a buscar el tema de que la tabla de direcciones que tenemos acá, voy a ponerla donde está. Se ve la diapositiva, ¿sí, no? Entonces aquí se iba a buscar. Lo primero que se hacía era ver si es que existe algún tipo de señal de parte de estos int-r desde el 0 hasta el 255. Es que ahí se envía esta dirección int-dr. Después se recibe esta dirección INTA por parte del CPU. Luego se envía el int-dr ID con el ID de la interrupción y se busca en la tabla de direcciones de interrupción. ¿Sí? Y después se hace todo el proceso para poder hacer la interrupción. Entonces, aquí tenemos también esta figura, me parece que hay una modificada, si no mal recuerdo. Debe estar por acá abajo, que es esta que está aquí. Pero bueno, nosotros vamos a hacer esta máquina de estados también que está en la página 455. ¿Para qué hacemos esto? Para poder también seguir practicando para el siguiente examen, ¿no? Hay algunas personas que todavía no entendieron y ya voy a hacer alguna aclaración acerca también del examen que tuvimos. Entonces, tenemos dos trabajos para la siguiente clase. Tenemos la máquina de estado del control del acceso directo a memoria que está en la página 488, la figura 7.8, que es este. Y tenemos la máquina de estado de controlador de interrupciones que está en la página 455, que es esta, y es la figura 7.14. ¿Sí? Entonces, en la página 455, 448. Dos máquinas de estado.
Bien, hasta ahí vamos a hablar acerca de estos nuevos temas. Y voy a entrar un momentito al tema del examen. Explicar un poquito acerca de donde la mayoría tuvo fallas, ¿no? En el tema del examen. ¿Qué es lo que pasa en las máquinas de estado? Bueno, en nuestras máquinas de estado nosotros lo que hacemos es, primero, bueno, ya tener las señales de entrada y de salida, ¿no? Y después definimos, o bueno, estamos creando máquinas de estados con dos procesos. Hay como hacerlo con uno o con tres. Sí, nosotros estamos haciendo hay como hacerlo con uno, con dos o con tres. Nosotros estamos haciendo máquinas de estado con dos procesos. El primer proceso nos sirve para saber cómo vamos cambiando de estados y el segundo proceso para saber cuándo existe una subida dentro del reloj. Entonces, yo aquí les había puesto, y esa es la máquina de estados que hicimos con ustedes al inicio, que se definen estos procesos. Pero ¿para qué sirve esto que va aquí en medio? O esto que está aquí entre paréntesis. Esto de aquí se llama una lista de sensibilidad, si les puse acá abajo. Entonces, siempre que nosotros definimos un proceso, podemos poner una lista de sensibilidad, como también no la podemos poner. Pero si nosotros la ponemos en la lista de sensibilidad, esta lista de sensibilidad nos sirve a nosotros para saber cuáles de estas variables que están aquí, cualquiera de estas dos, en este caso RQ y estado, cambian de valor. Entonces, esto más o menos, esta lista que está aquí es más o menos como un if. Entonces dice que yo voy a entrar a este proceso que está acá abajo, después desde el que empieza en el begin y termina en el end process. ¿Cuándo voy a entrar? Cuando existe una modificación o existe una alteración en estas variables de su valor. Entonces, por ejemplo, si el RQ valía 1 y en un momento determinado del tiempo cambia de 1 a 0, entonces dice, este proceso dice, este RQ cambió, su valor sí dice, cambió de 1 a 0, entonces entra a comprobar todo lo que está aquí. O si es que el estado cambió, el valor del estado que está aquí, de esta variable estado que yo tengo aquí en este ejemplo, cambió de valor de un estado a otro, entonces va a entrar. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa en el primer, o bueno, en este proceso más pequeño? También tengo yo una lista de sensibilidad que va a medir cuándo cambia la variable CLK y el res. Entonces, ¿qué es lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer? Lo primero que hacemos es resetear, es decir, cambiar esta variable, el valor de la variable de 0 a 1, ¿no? En un determinado momento. Entonces, como ya les digo, como esta lista que está aquí en un proceso es como un if, mide que hubo un cambio de esta variable reset de 1 a 0, dice, sí, sí hay un cambio de 0 a 1, entonces entra a ejecutar lo que está acá. Entonces, como hubo un cambio de 1 a 0 en 10 nanosegundos que le saben poner ustedes o lo sabemos poner nosotros, dice, sí, sí hubo un cambio. Entonces, ¿qué pregunta? Dice, ¿el reset es igual a 1? Sí. Y hace esto que está aquí. Que el estado que está aquí, esta variable estado, tome este valor y ¿sí ven? ¿Sí se dan cuenta? Y como dentro de esos 10 nanosegundos hubo este cambio, ya acabo de ejecutar este proceso, también mide este proceso. Dice, ahora la variable estado ya tiene un valor que es idle. Por tal motivo cambió de estado indefinido a estado idle. Entonces entra aquí a verificar o a ejecutar todo este proceso después del begin. Y bueno, aquí ya dice que si el estado es idle y el RQ es 00, el estado siguiente es este. Bien, entonces supongamos que ya asignó esto de aquí o entró a esta variable. Entonces el estado siguiente ahora es idle y el ACK es 00. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En este proceso dice, bueno, el reset ya no vuelve a cambiar nunca más porque ya no vuelvo a resetear mi variable. Pero también estoy midiendo si es que existe una variable o un cambio de variable, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces, supongamos que yo anteriormente entré aquí, digamos, el estado siguiente ahora es ACK2, ¿sí? Bueno, aquí primero, al estado siguiente es estado IT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, sí, sí hay una subida al reloj, porque también estoy midiendo esto, ¿no? Y con este método que está aquí, yo estoy midiendo si es que pasa de 1 a 0, ¿no? O hay una subida. Entonces, como si hay una subida, lo que hago es que el estado actual ahora es el estado siguiente, pero si se dan cuenta, el estado
siguiente era idle. Ah, entonces como es idle, bueno, ya se hizo esta asignación y dice, hubo un cambio aquí de estas variables, no, estado sigue siendo idle y RQ no ha habido ningún cambio. Entonces no entra. ¿Cuándo va a entrar? Cuando exista, como el estado sigue siendo idle, la única variable que puede cambiar en este momento es RQ. Entonces, cuando yo cambie mi RQ en el test bench, sí va a haber, va a decir, ah, aquí hay una subida de reloj y dice que el estado va a ser igual al estado siguiente y sigue siendo el estado siguiente idle porque no puede entrar aquí todavía, ¿no? Entonces, cuando yo haga un cambio en el RQ, que es esta aquí, que cambie este valor, digo, ah, aquí sí un valor, ahora sí puedo volver a entrar aquí. Y ahora comprobaré si el RQ es 0,1, asignar este valor y así se va ejecutando. Entonces, ¿por qué les hago esta explicación? Porque hay muchas personas que decían, ingeniero, no sé por qué mi máquina de estado se me queda ahí en un solo estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que lo que hacían al inicio era cambiar el reset, entonces sí iba a entrar y sí iba a hacer este proceso. ¿Sí? Cambiaban el estado también, entonces entraba la primera vez, pero de ahí ya no les cambiaba. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estábamos midiendo nosotros aquí o qué habían puesto ustedes que mide aquí en su máquina de estados? ¿Qué nomás estaban viendo? Start y stop, ¿no? Nada más habían puesto. Entonces, la mayoría, o bueno, las personas que tenían el error era que aquí tenían start y stop. Entonces, como start al inicio cambiaba a 1 y stop cambiaba a 0, ya no había más cambios y ya no podía nunca más entrar aquí. Entonces, en el tiempo que avanzaba, avanzaba a coger recién el primer estado. Pero, ¿qué es lo que les faltaba poner? Lo que les faltaba poner era también que cambie el estado, ¿no? Entonces, mientras cambie el estado, yo podía ir pasando. ¿Por qué tenían que medir que cambie el estado? Porque en la mayoría de la máquina no había ninguna otra condición, sino que una vez que pasaba el primer estado, del estado de ir al siguiente estado, lo único que yo tenía que ir era cambiando mientras exista una subida del reloj, ¿cierto? Entonces, la variable que siempre tenía que cambiar era estado. Entonces, esa variable tenía que medirla yo aquí y decir cuándo, eh, también mida cuándo cambia mi variable estado. Entonces, en este proceso, estas variables no son las que yo quiera o las que yo me imagine o las que yo deseo o las que yo me imagine que deben cambiar. En esta lista o en este listado de sensibilidad deben estar las variables que yo quiero o que yo veo que en mi máquina de estados van cambiando durante el tiempo. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles van a ser mis variables que van a ir cambiando durante el tiempo? Primero, esta variable INTA. Sí están viendo, ¿no es cierto? El PDF. INTA, INTR. ¿Sí? Y después también los estados, pues, porque los estados también van a ir cambiando. Si se dan cuenta aquí, INTR es 1, INTR es 1, INTR es 1, entonces nunca va a cambiar, ¿sí ven? Siempre se va a quedar en INTR 1. Entonces, si ustedes no le ponen aquí, en esta lista, el estado, ustedes solo se van a quedar aquí. Nunca más van a volver a pasar, ¿sí? Porque si dan cuenta es la misma variable. Entonces, también tienen que poner en ese listado que cambie el estado. Sí, no sé si tienen alguna duda o si tenían bien entendido cómo funciona esto. Me parece que no, ¿no? Me parece que tenían alguna duda aquí cómo funciona esta lista o no sabían para qué se pone esto. O sea, aquí se pone todas las variables que yo voy a medir que cambien, ¿sí? Entonces, es la lista de sensibilidad de este proceso. Bien, entonces eso para que les quede un poco más claro acerca de lo que yo vi, el error más común que tenían en el examen. No sé si tienen alguna pregunta.